Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy vamos a embarcarnos en un curiosísimo viaje al pasado con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Desde el alfabeto más antiguo del mundo hallado en Siria hasta una cámara funeraria celta espectacular en Alemania. También hablaremos de los neandertales coleccionistas de fósiles en Burgos, una hoguera de hace 9000 años también en Alemania, y cómo nuestros ancestros ya usaban herramientas hace más de 3 millones de años. Y hay más, un cráneo infantil de 1,77 millones de años, avances en el metabolismo humano y tecnologías textiles de hace 12.000 años. Todo esto y mucho más en este viaje único. Y recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com. Comencemos. Muy bien, vamos con las noticias. Descubren el alfabeto más antiguo del mundo en Siria. ¿Y si te dijera que la historia de la escritura acaba de cambiar para siempre? Y es que en una tumba de la Edad del Bronce en Siria, arqueólogos de la Universidad Johns Hopkins han desenterrado cilindros de arcilla grabados con símbolos alfabéticos que datan de alrededor del año 2400 a.C., es decir, 500 años más antiguos que cualquier otro alfabeto conocido. Y es que estos cilindros descubiertos en Tel el Marra no son solo objetos antiguos. Según el arqueólogo Glenn Schwartz, podrían haber sido etiquetas de envases indicando contenido o procedencia. Algo tan simple como esto, hace miles de años, marcó el inicio de un cambio revolucionario, la escritura alfabética, que permitió comunicar ideas más allá de las élites. El equipo utilizó técnicas avanzadas de datación por carbono 14 para confirmar la antigüedad del hallazgo, situándolo 500 años antes que las primeras escrituras alfabéticas egipcias. Este descubrimiento no solo desplaza el origen del alfabeto hacia el Levante, sino que también destaca cómo las civilizaciones experimentaban con tecnologías de comunicación que moldearon el mundo que conocemos. Espectacular. Hallan una tumba principesca celta en Alemania. Prepárate para retroceder 2600 años en el tiempo, ya que cerca de la localidad de Reilingen, en Alemania, arqueólogos han descubierto una cámara funeraria intacta perteneciente a la élite celta. Este túmulo de roble macizo albergaba un esqueleto acompañado de armas, joyas y cerámica, y todo en perfecto estado de conservación. Lo más interesante es que esta tumba ofrece pistas sobre las creencias y rituales de esta civilización. Las piedras, cuidadosamente colocadas, sugieren un intento de proteger el descanso eterno del difunto, o quizá evitar que resucitara, una práctica común en diversas culturas antiguas. Este hallazgo es comparable al famoso túmulo de Magdalenberg, una estructura funeraria celta de la Edad del Hierro, también ubicada en Alemania, pero añade una capa más de complejidad al revelarnos la organización jerárquica y las prácticas funerarias de los celtas. Además, los materiales recuperados, desde las espadas hasta los adornos, reflejan un grado de sofisticación y comercio con otras culturas, como los etruscos. Algo impresionante. Los neandertales de Burgos, los primeros coleccionistas de fósiles. ¿Sabías que los neandertales tenían curiosidad por los fósiles? Sí, en la cueva de Prado Vargas, en Burgos, investigadores han descubierto que hace 46.000 años los neandertales recolectaban fósiles marinos del Cretácico y los llevaban a su campamento. Estos fósiles, encontrados a varios kilómetros del lugar, incluyen moluscos y erizos de mar que datan de millones de años antes de la aparición de los homínidos. Curiosamente, casi todos están intactos, lo que indica que no fueron usados como herramientas, sino que podrían haber tenido un significado simbólico. El equipo, liderado por la profesora Marta Navazo de la Universidad de Burgos, junto con investigadores del CNIE y el Museo de la Evolución Humana, cree que estos fósiles pudieron ser considerados objetos valiosos o incluso mágicos por su rareza y antigüedad. Este hallazgo demuestra que los neandertales no solo eran cazadores y recolectores, sí, lo eran y eficientes, pero también eran observadores curiosos del mundo natural. Maravilloso. Una hoguera de hace 9000 años en Alemania. Imagínate una noche fría hace 9000 años, con cazadores reunidos alrededor de una hoguera. Pues esto es lo que los arqueólogos han descubierto en la cueva Blatterhöhle, en Alemania.
donde esta antigua fogata, rodeada de piedras calizas ennegrecidas por el calor, ofrece una ventana única a la vida de los últimos cazadores-recolectores del Mesolítico. Usando datación por radiocarbono 14, se ha confirmado que la hoguera data de entre 6500 y 7000 a.C., una época en que los humanos dependían de la caza y la recolección para sobrevivir. Pero eso no es todo. También se han encontrado herramientas de sílex y un fragmento de arpón de hueso con púas, lo que indica que estos grupos cazaban grandes animales en zonas lacustres. El profesor Michael Bills, líder del proyecto, señala que estos hallazgos ayudan a comprender cómo las comunidades humanas de la región se adaptaron al fin de la última glaciación. Además, la conservación excepcional de estos objetos permite reconstruir con detalle su forma de vida. Interesantísimo. Herramientas de hace más de 3 millones de años. Mucho antes del género Homo ya había herramientas. Sí, científicos de la Universidad de Tübingen han revelado que nuestros antepasados, los Australopithecus, usaban herramientas más de 3 millones de años atrás, revolucionando nuestra comprensión de la evolución. El estudio, publicado en la Journal of Human Evolution, analizó los huesos de manos de Australopithecus, también de simios y humanos modernos, y encontraron que estos antiguos homínidos tenían una anatomía manual adecuada para manejar herramientas. Y esto sugiere que el uso de herramientas no es exclusivo del género Homo, y podría haberse desarrollado mucho antes de lo que se creía. Los investigadores destacan que los australopithecos, como Lucy por ejemplo, exhibían una habilidad sorprendente para manipular objetos, y aunque las herramientas de esta época eran probablemente de madera o hueso, y por ello difíciles de preservar, este hallazgo redefine nuestra visión del inicio de la cultura y la tecnología. Un descubrimiento que podría cambiar el marco temporal de la evolución humana y subraya cómo nuestros ancestros más lejanos ya mostraban rasgos que hoy consideramos esencialmente humanos. Asombroso. El niño de Manisi, un cráneo que desafía todo lo que sabemos. ¿Y si la infancia de los primeros humanos no fuera tan indefensa como la actual? Y es que en el yacimiento de Manisi, en Georgia, paleontólogos han estudiado un cráneo infantil de 1,77 millones de años que revela una combinación única de características de desarrollo dental, tanto tempranas como tardías. Este hallazgo es una pieza clave para entender cómo evolucionaron las especies humanas primitivas. Mientras que los humanos modernos nacemos extremadamente dependientes de los cuidados paternos, este niño tenía un desarrollo más rápido similar al de los simios actuales. Según los investigadores, esto sugiere una estrategia evolutiva que equilibraba independencia temprana y cuidado parental prolongado, adaptándose así a las exigencias del entorno. El análisis, realizado con técnicas avanzadas de rayos X, muestra que aunque el niño pertenecía a una especie temprana de Homo, sus dientes presentan una mezcla de rasgos que conectan con nosotros y con los simios. Por lo tanto, este cráneo nos ayudará a entender cómo hemos evolucionado en términos de desarrollo, cuidado parental y supervivencia. Un descubrimiento que conecta la biología con la historia más profunda de la humanidad. Los humanos, una especie energéticamente única, que nos hace diferente del resto de los animales. Pues bien, un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que los humanos somos únicos en la forma en que usamos la energía. Sí, con un metabolismo en reposo y en actividad más alto que cualquier otro mamífero, hemos evolucionado para ser incansables cazadores-recolectores, sobrevivir en ambientes hostiles y desarrollar cerebros más grandes. El profesor Daniel Lieberman, coautor del estudio, explica que esta capacidad energética única permitió a nuestros ancestros realizar actividades físicamente exigentes sin comprometer su metabolismo en reposo. Además, nuestra habilidad para sudar y disipar calor nos convirtió en corredores de largas distancias excepcionales. El artículo, publicado en la revista PNAS, compara a los humanos con simios como los chimpancés, que tienen un equilibrio entre reposo y actividad física, lo que limita su movimiento. Nosotros rompimos ese equilibrio, permitiéndonos cazar durante horas sin detenernos y, más importante aún, alimentar un cerebro que consume una cantidad desproporcionada de energía. Este hallazgo no solo explica cómo sobrevivimos y prosperamos durante miles de años, sino también cómo nuestra biología influyó en nuestra capacidad para desarrollar herramientas, lenguajes y civilizaciones. La energía humana es más extraordinaria de lo que pensábamos.
Tecnología rotacional en el Neolítico. Piedras perforadas de 12.000 años. ¿Sabías que las primeras herramientas rotacionales se inventaron mucho antes de la rueda? Sí, en Israel, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han descubierto piedras perforadas de 12.000 años de antigüedad, utilizadas como fusayolas para hilar lino. Estos pequeños objetos encontrados en el yacimiento de Nahal Ein Geb II representan la tecnología rotacional más antigua del Levante y son un ejemplo temprano del concepto de rueda y eje. Las fusayolas permitían hilar más rápido y eficientemente, marcando un punto de inflexión en la producción de textiles. El estudio, liderado por la arqueóloga Talia Yashuf, utilizó modelos 3D para analizar estas herramientas y recrearlas, y funcionaron a la perfección en los experimentos. Y esto demuestra que ya en el Neolítico las comunidades humanas estaban desarrollando tecnologías que transformarían su vida cotidiana. Un hallazgo que nos enseña sobre la innovación humana y es un recordatorio de cómo pequeños avances tecnológicos pueden tener un impacto profundo en la forma en que las sociedades evolucionan y prosperan. Una lección del pasado para el presente. 65 tumbas romanas descubiertas bajo una estación en Mérida. ¿Bajo las vías del tren una necrópolis romana? Pues sí, en Mérida. Arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental han encontrado 65 tumbas romanas en un solar en remodelación junto a la estación del tren. Lo curioso de este hallazgo es su diversidad, porque entre las tumbas hay inhumaciones de niños, también de adultos y neonatos. Y según el arqueólogo Pedro Damaso, estas sepulturas datan de los siglos IV y V después de Cristo, perteneciendo a la época romana justo antes de la transición visigoda. Además, las tumbas están organizadas en torno a una antigua calzada, lo que sugiere que este lugar era una necrópolis fuera de las murallas de la ciudad. Y lo interesante es que muchas tumbas no contienen ajuares funerarios, lo que refuerza la idea de que eran enterramientos sencillos de clases trabajadoras. Sin embargo, su localización estratégica revela la importancia simbólica y espiritual de esta área para los habitantes de Augusta Emérita, un descubrimiento que amplía nuestro conocimiento sobre la vida y la muerte en la Hispania romana y resalta cómo Mérida sigue siendo una joya arqueológica inagotable. Trampas de pesca que impulsaron a los mayas. Imagina una red de pesca tan grande que alimentó a miles y ayudó al ascenso de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Sí, en Belice, un descubrimiento revolucionario ha desvelado una red de canales de pesca de hace más de 4.000 años, anterior incluso al esplendor maya. Este sistema, encontrado en el santuario Krug Tree, era una máquina perfecta de supervivencia. Atrapaba peces durante las inundaciones y garantizaba alimento para unas 15.000 personas al año. Pero aquí está el giro. No lo construyeron los mayas, sino cazadores-recolectores arcaicos. El estudio, publicado en Science Advance, muestra cómo esta red sentó las bases para los asentamientos permanentes y el desarrollo de ciudades mayas. Enfrentándose a sequías y cambios climáticos, estos antiguos innovadores dominaron su entorno con ingeniería natural. ¡Grandioso! Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de la arqueología y la paleontología. Hemos explorado el alfabeto más antiguo del mundo, hemos visto tumbas romanas y celtas, neandertales coleccionistas de fósiles y herramientas de hace más de 3 millones de años. También hemos conocido tecnologías textiles de hace 12.000 años, metabólicamente lo únicos que somos como especie, y la vida de los primeros humanos en Georgia y Alemania. Estos descubrimientos amplían nuestro conocimiento del pasado, sí, pero también nos conectan con las raíces de nuestra humanidad, recordándonos cuánto podemos aprender de quienes nos precedieron. Y como sabes, en las próximas semanas tendrás más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like si te ha gustado este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo, y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.